Otro peregrino, capítulo 3, parte 2. Aquella puerta estrecha, la peregrinación de Spurgeon hacia su conversión. La vieja capilla. La antigua casa ocupada por la congregación del abuelo de Spurgeon se convirtió en el supremo deleite del niño. Esa congregación independiente fue establecida cuando un pastor de la iglesia anglicana de Stamford, de nombre Henry Herbers, se separó del anglicalismo. Se había separado por razones de disputas teológicas. Todos los sucesivos pastores de esa iglesia fueron buenos puritanos. A través de los años se había convertido en una excelente iglesia. Aunque no llegó a ser grande, Spurgeon amaba a los congregantes y al viejo edificio. La gente que se congregaba ahí era típica gente provinciana procedente de Isis. Amaban la buena predicación. La religión predominaba en esa pequeña comunidad. La capilla tenía capacidad para unas 600 personas y los domingos por la tarde se llenaba por completo. Disfrutaban mucho cantando himnos. El abuelo compuso un himnario y prometió que haría otro si el primero tenía buena aceptación. La verdad es que resultó un fracaso. Entre paréntesis, Spurgeon una vez cantó uno solo, el 4 de junio de 1889, o al menos intentó cantar uno solo. La congregación gozó mucho con esa experiencia, aunque definitivamente no era un buen vocalista. El niño comenzó su educación formal en Stamford. Asistió a una escuela conducida por una señora de apellido Burling. Las clases tenían lugar en el interior de una antigua casa de habitación. Tenía un piso desvencijado, una sola ventana, y las paredes estaban cascando. Algunos reportes de esos días iniciales de su educación escolar establecen que el niño precoz no mostró ninguna habilidad escolástica sobresaliente, pero eso parece muy dudoso, ya que Spurgeon tenía una mente muy inquisitiva. Cuando llegó el triste momento para Charles de abandonar el hogar de su abuelo para regresar con sus padres a Colchester, sintió el más profundo dolor de su niñez. Contaba entonces con 6 años de edad. Después de mucho llanto, se fue con el consolador pensamiento que cuando mirara la luna de Colchester estaría viendo la misma luna que su abuelo estaría mirando en Stamford. Durante muchos años, dijo luego Spurgeon, nunca miró a la luna sin dejar de pensar en su abuelo. James Spurgeon, como lo mencionamos anteriormente, prestó sus servicios a la capilla de Stamford durante 54 años. Ministró ahí hasta su muerte. En 1864, cuando contaba con 88 años de edad, murió 10 años después de que Spurgeon asumió el cargo de pastor de la capilla New Park Street en abril de 1854. Una profecía. Un fascinante evento ocurrió en el verano de 1844, durante una de las visitas que Charles hacía a la casa de su abuelo en Stamford. El niño ya contaba con 10 años de edad a la sazón, y el incidente afectó profundamente su vida futura. Un predicador muy conocido, Richard Knill, viajaba por la región que ya hemos descrito con los Finns, en representación de la Sociedad Misionera de Londres. Iba de pueblo en pueblo durante aquel verano en 1844 y, guiado por la providencia, pasó unos cuantos días en Stamford, hospedándose en la casa del pastor. Era un notable predicador con una pasión tremenda por ganar almas para la fe en Cristo. Spurgeon lo describió como un gran ganador de almas. Richard King podía contar fascinantes historias que cautivaron al joven Spurgeon, al igual que el abuelo James. Había pasado un tiempo en la India. Tenía la habilidad de comunicar el Evangelio de Cristo en cualquier ambiente y circunstancia. Era un excelente misionero. No solo conocía muy bien la India, sino también Rusia. Estaba en San Petersburgo en la época que desbordó el río Neva, en noviembre de 1824, y también durante la epidemia de cólera en el año de 1830. Podemos imaginarnos cuán fascinado estaba el joven Charles y la familia del pastor por tener un huésped tan distinguido en el hogar. Knill le dedicó un tiempo considerable a Charles. Durante la visita le preguntó al joven, ¿en qué habitación duermes? Voy a buscarte temprano en la mañana. La pregunta sorprendió al muchacho, pero no le dijo nada. A las 6 de la mañana, Knill despertó a Charles. Lo condujo cerca de un árbol
y de la manera más dulce compartió al joven sobre el amor de Cristo y la bendición de confiar en Él como Salvador, y servirle desde la propia niñez. Le comentó lo bueno que había sido Dios con él y cuán maravilloso era servirle. Luego se arrodilló y oró para que Charles llegara a conocer a Jesucristo como Salvador y servirle como Señor muy pronto. Después de 3 días se volvieron inseparables. Neil compartió con Charles las grandes verdades del Evangelio y oró por él. Justo antes de partir, toda la familia se reunió para la oración de la mañana. Entonces, en presencia de todos, Neil se acercó a Charles y dijo: «Este niño predicará un día el Evangelio, y lo predicará a grandes multitudes. Estoy persuadido de que predicará en la capilla de Rowald Hill, de la que soy ministro actualmente». Spurgeon comentó tiempos después: «Neil pronunció estas palabras proféticas muy solemne y profundamente. Llamó a todos los que estaban en la casa para que sirvieran de testigos de lo que decía. Luego le dio unas cuantas monedas. Así aprendería de memoria el himno: Dios se mueve de manera misteriosa para hacer sus maravillas». Neil hizo prometer a Spurgeon que cuando predicara en la capilla de Rowald Hill, este himno sería cantado. Esta profecía conmovió profundamente a Charles. Poco tiempo después de que Charles asumió el cargo del pastor de la capilla New Park Street, el doctor Alexander Fletcher tenía el compromiso de predicar un sermón para los niños de la capilla Surrey, la iglesia de Rowald Hill, pero cayó enfermo y Spurgeon predicó en su lugar. Aceptó con una condición. «Sí», dijo, «lo haré, si usted está de acuerdo. Si ustedes permiten que los niños canten, Dios se mueve de manera misteriosa. Hice una promesa hace mucho tiempo, así que este himno debe ser cantado». Así la profecía fue cumplida. Spurgeon comentó posteriormente: «No puedo describir mis emociones sentidas en esa ocasión, pues la palabra del siervo del Señor fue cumplida». Sin embargo, años más tarde, Spurgeon no estaba muy seguro de que la capilla Surrey fuera el lugar exacto que tenía en mente el señor Neil cuando pronunció su profecía. La duda de Charles se originaba en que podría haber tenido en mente la ciudad donde Neil pasaba sus veranos. Rowland Hill también había prestado sus servicios ahí. Entonces, de manera muy inesperada, el ministro de ese pueblo específico lo invitó a predicar ahí. Spurgeon condescendió, con la condición que la congregación cantara «Dios se mueve de manera misteriosa». Así que cualquier lugar en que Neil haya tenido en mente en su profecía muchos años antes, Spurgeon la cumplió en ambos lugares. Spurgeon dijo: «Para mí fue algo maravilloso y no entendí en aquel momento que se volvió realidad, como no lo he entendido al día de hoy, porque el Señor me ha dado tanta gracia». Definitivamente la profecía de Neil tuvo una gran influencia en Spurgeon. Algo de una vena mística corría por la familia Spurgeon, aunque el predicador siempre juzgó esas experiencias místicas según las Escrituras. 40 años más tarde, un sermón predicado el 17 de julio de 1817, Spurgeon hizo referencia al incidente de la profecía de Neil. También en su autobiografía hizo una evaluación de la experiencia, en una narración larga y fascinante. ¿Acaso las palabras del señor Neil ayudaron a traer su propio cumplimiento? Yo creo que sí. Yo creía en esas palabras y anhelaba el tiempo cuando pudiera predicar la palabra. Yo sentía muy poderosamente que ninguna persona inconversa debería atreverse a entrar al ministerio. Esto me condujo, no lo dudo, a buscar más intensamente la salvación y a tener una mayor esperanza de ella. Y cuando por gracia fui capacitado para arrojarme sobre el amor del Salvador, no pasó mucho tiempo para que mi boca comenzara a hablar de su redención. Pluguiera a Dios que todos fuesen tan sabios como Richard Neil y habitualmente sembráramos junto a todas las aguas. El señor Neil pudo haber pasado por alto al nietecito del ministro, basándose en el argumento que tenían otros deberes de mayor importancia que orar con niños. Y sin embargo, ¿quién puede decir que no consiguió tanto por medio de ese acto de humilde ministerio, como por docenas de sermones dirigidos a audiencias abarrotadas? De cualquier manera, para mí su ternura al considerar al pequeño
estuvo acompañada de consecuencias eternas. Y yo estoy convencido de que su tiempo estuvo muy bien empleado, que pudiéramos hacer el bien en todas partes en la que se nos presenta una oportunidad y los resultados no se harían esperar. Su último viaje a Stamford. Al final de su vida, Spurgeon visitó Stamford. De esa experiencia surgió su último libro, Recuerdos de Stamford. Viajó a Stamford el 8 de junio de 1891, después de haber predicado esa mañana, lo que resultó ser el último sermón que predicó en el Tabernáculo Metropolitano. Regresó al hogar de su niñez para tomar unas fotos que se iban a incluir en el libro. Muchos amigos trataron de convencerlo de que no hiciera el viaje. Sin embargo, él decidió hacerlo. Parecía haber algo en su corazón que lo llevó de regreso a aquellos días felices pasados con su abuelo y la querida tía Ann. Enfermó seriamente en el viaje y tuvo que ser llevado de emergencia a casa. Esta enfermedad particular lo incapacitó completamente por 3 meses, pero cuando sus recuerdos volvieron a su memoria, la profecía de Richard Neal, la vieja casa pastoral con sus pisos de ladrillos cubiertos de arena, la habitación del piso de arriba en donde conoció por primera vez los escritos puritanos, todo eso lo llenó de gozo y lo condujo a derramar lágrimas. El hogar en Colchester. Cuando Spurgeon se separó de sus abuelos y regresó con sus padres a Colchester, habían nacido ya otros 3 hijos a la familia, 2 hermanas y un hermano. Charles, siendo el mayor, tomó el control de inmediato sobre sus hermanos. Tenía un carácter emprendedor y dominante en el buen sentido de la palabra. Sin embargo, también había una vena de apresión en su carácter dominante. Le tenía un innato pavor a las vacas. Y aun cuando ya era adulto, dudaba de cruzar solo una calle. Poseía una gran sensibilidad de espíritu. Muy temprano en su vida mostró una inclinación a escribir poemas. Los niños de la época victoriana tenían una propensión a tales cosas. Muchos lo intentaban, pero Spurgeon alcanzó la excelencia. Inclusive, editaba una pequeña revista. En una copia que sobrevivió, hablaba de reuniones de oración y alentaba a los lectores a que se entregaran a las bendiciones provenientes de la oración. Por supuesto que por las circunstancias que lo rodeaban, era de esperarse que los temas religiosos ocuparan su mente.